Cuando yo era pequeño, me marcó como muchos momentos que yo creo que todos podemos hablar de algunos momentos que han cambiado nuestra vida o perspectiva de algunas cosas. Yo recuerdo que en la casa era como el punto de encuentro de la familia por parte de mi mamá. Y de esos momentos que uno anhela, ¿verdad? De cuando se juntaban todos y amanecíamos todos los primos en la sala, unos arriba de otros, y nos la pasábamos viendo películas y la pasábamos muy bien. Y yo recuerdo que en esas temporadas, una de ellas, recibimos a unos tíos que venían de Estados Unidos y estuvieron con nosotros, que les apreciamos mucho, los queremos mucho. Pero recuerdo que en esa ocasión, por andar para arriba y para abajo y los primos y todo, me acuerdo que mi cuarto se convirtió en un caos. Era un caos, era un montón de colchas por todos lados, porque los primos nada más nos levantábamos y nos poníamos a jugar play o fútbol, nos salíamos. Y mi cuarto estaba desordenado totalmente. Y un día de ellos, nosotros teníamos una vitrina en donde teníamos una repisa. Mi hermano y yo coleccionábamos carritos y era una repisa de vidrio. Y uno de mis primos que venían, él empezó a correr ahí en el cuarto y no sé si no se dio cuenta o le valió, pero se subió arriba de esta repisita y tronó. Era puro vidrio, tronó, y todos en la sala, mis tíos, se asustaron y se dejaron venir corriendo. Pero lo primero que pasa es que yo entro y veo y dije, mis carritos, ¿verdad? Y el vidrio, mis papás, el vidrio. Pero en eso entra una tía y su expresión fue lo que me llamó la atención de todo el escenario. Y su expresión fue, al entrar a la habitación, dijo, wow, ¿quién vive aquí? Y me dio vergüenza, porque su pregunta era, qué desorden. O sea, ella dijo, wow, ¿quién vive aquí? No dijo algo acerca de mi primo, no lo regañó, no dijo, todo está bien, dijo, ¿quién vive aquí? Y me dio pena porque era visita, era mi cuarto, y no lo dijo de mala manera, pero vi su sinceridad y dije, pues yo, este es mi cuarto. Y de esas veces que uno se da cuenta que las cosas hablan de uno, ¿verdad? Que los lugares hablan de uno, y me dio pena. Y de ahí en adelante, hoy que estoy con Chris, le digo, sabes, soy un poquito hardcore en las cosas de la limpieza, y me dice, Chris, tranquilo, tranquilo, ahí vamos limpiando. Yo soy de los que intento cocinar y a la vez que voy cocinando trato de ir limpiando. No me gusta dejar sucio, pero a veces exagero, ¿verdad? Y se me enfría la comida por estar limpiando. Entonces, pero eso quedó y me marcó, porque digo, yo vivo aquí, ¿verdad? Y esto habla de mí. Y eso a mí me marcó. Y me doy cuenta que hay palabras que nos ayudan a entender la situación de las cosas, que podemos estar inmersas en ellas, pero un sonido o palabras externas nos ayudan a comprender. Y por eso esta frase, hay palabras que alumbran nuestro entendimiento, abren nuestra perspectiva y nos ayudan a comprender lo que está sucediendo. Y esto no es ajeno a lo que hace la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos ayuda a entender el contexto en donde estamos. Y por eso muchas veces la palabra de Dios puede llegar a ser un poco incómoda, porque puede hacernos ver lo que nosotros no veíamos, pero estábamos inmersos en ellos. Y quiero que juntos recordemos uno de los versículos que hemos estado viendo en estos domingos, que es Salmos 119, 105, y dice así la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista David está diciendo, Dios, tu palabra para mí es como una lámpara a los pies. Necesito estar alumbrando a mis pies para caminar, y es lumbrera a mi camino, porque me ayuda a saber por dónde ir, por dónde avanzar para no tropezar. Y es una expresión bastante buena y profunda, que si meditamos en ella
David lo está diciendo porque lo comprende y lo expresa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios, eres todo para mí, te necesito porque tu palabra me alumbra, me ilumina. Y precisamente la palabra de Dios es luz que alumbra el contexto en donde inicia un gran proyecto, ¿sí? Una vez más, la palabra de Dios es luz que alumbra el contexto en donde inicia un gran proyecto. Y es algo que a mí me emociona. En donde Dios pone palabra, Dios la pone porque tiene un plan, tiene un proyecto. Dice, aquí voy a poner mi palabra porque con mi palabra voy a alumbrar y voy a comenzar a edificar. Voy a comenzar a crear algo nuevo. Nosotros podemos enmarcar las cosas de Dios como algo religioso por las prácticas, por los usos, por los desusos, por cómo la gente lleva su vida, pero hasta que escuchamos la palabra de Dios, hasta que leemos y meditamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de qué tan bueno nos hace, qué tan bien nos hace la palabra de Dios, y empieza a cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y nos damos cuenta que no es una religión simplemente de prácticas, sino que nuestro corazón se religa al corazón de Dios y por eso comienza una religión vertical sana. Está religado nuestro corazón al corazón de Dios, entendemos sus palabras y empieza a cambiar nuestra vida. Y lo primero que hace Dios es hacernos entender esto, que en donde Él pone su palabra es porque Él trae luz. Y dice, hey, tengo un gran proyecto que voy a comenzar. Así es que quiero decirte, si Dios ha traído de su palabra a tu corazón, es porque Él tiene un gran proyecto en ti y en mí. Tan pequeño versículo que sea y que digas, wow, no lo había visto de esa manera, o cuando leo la Biblia algo sucede en mí, es porque Dios está trayendo luz a nuestro corazón. Y la buena noticia que hoy te tengo es que Dios tiene un plan en ti y en mí. Y vamos a ver cómo lo podemos esto comprender a la luz de la palabra. En Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz, y vino la luz, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Si se dan cuenta, el primer acto de la creación de Dios fue colocar la luz, no el sol, sino su presencia. Dijo, sea la luz, y fue la luz. Entre el versículo 1 y el versículo 2, yo no sé cuánto tiempo haya pasado, pero el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que Dios no crea cosas desordenadas y vacías, porque todo acto creativo es un reflejo de la esencia de su creador. Y yo no creo que Dios haya creado algo desordenado y vacío. ¿Tú crees eso? Yo no creo. Pero sabemos que vino la rebeldía de aquel ángel que quiso ser como o superior a Dios y fue rechazado y fue enviado para acá. Y creo que hubo tal movimiento que deformó y vació, porque la maldad eso es lo que hace, deformar la creación de Dios, vaciar de todo lo bueno y colocar todo lo malo. Y cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo creo que en esos dos versículos hay un tiempo que alguien lo desordenó y alguien lo vació. Porque la creación de Dios no puede ser desordenada y vacía. Y dice que Dios dijo, bueno, ok, vamos a comenzar a reparar este caos. Vamos a ordenar. Y lo primero que hace es que sea la luz.
Y viene la luz. Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Porque con la luz separó las tinieblas y empezó a continuar, o continuó con el acto creativo. Hasta aquí sí me explico. Entonces, el primer acto de Dios es traer su palabra, traer su presencia cuando va a comenzar. Entonces, eso nos abre los ojos y nos empieza a ayudar a ver el contexto un poco más claro. Porque hasta que no se separen las tinieblas de la luz o la luz de las tinieblas, no se va a saber qué está desordenado y qué no está desordenado. Si solamente hay desorden y hay vacío, pues puede ser como una gran obra maestra de alguien, pero hasta que no se trae lo bueno no se puede diferenciar. Ahora quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1 en delante. Yo voy a leerlo hasta el 13, pero quiero que quedemos que nos quedemos en nuestro corazón con este primer principio. Cuando Dios va a crear algo, primero trae su palabra, su presencia. Juan 1:1 adelante hasta el 13 dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. En otra versión dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y aquí dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra, y la palabra es Jesús. Por eso la palabra se hizo carne, es Jesús mismo. Más adelante dice: dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. No solo era luz, no solo era vida, sino también era luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Esta luz brilla. Dios envió como testigo a un hombre llamado Juan para que les hablara a todos de la luz, y por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, él solo vino a guiar a todos hacia la luz. La luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, ya estaba por llegar a este mundo. El que es la luz estaba en el mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a este mundo que es suyo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ojo acá, ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. No es porque quiero ser una nueva criatura en Dios, sino porque nacen de Dios. Es un producto de Dios. Pero aquí hay varias, todo es importante, pero quiero destacar lo que dice: que esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. ¿Sí? La oscuridad no puede apagarla. Dios comienza algo y pone su luz, y no hay oscuridad que detenga la intención de Dios en su obra. Esta luz es la vida también que provoca en nosotros. Y hay una frase que quiero compartir, que es: la palabra de Dios siempre alumbra un lugar en donde tiene un gran plan, que es nuestra vida. Y es como una recopilación de lo que hemos estado platicando. La palabra de Dios siempre alumbra un lugar en donde tiene un gran plan. Dile a la persona que está al lado de ti: hey, Dios tiene un gran plan en tu vida. Díselo. Dile: Dios tiene un gran plan en tu vida. Y por eso estamos acá, porque Dios nos está recordando de su palabra. Nos recuerda su palabra, y su palabra a la vez es alimento para nuestro corazón. Vamos a la siguiente cita, porque juntos vamos a llegar a una conclusión bastante relevante. Dice en Jeremías capítulo 29 del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Fíjense,
Y estos versículos nos ayudan a conocer el corazón de Dios. A mí me gusta hablar de Dios de tal manera que la gente, junto conmigo, podamos conocer más a Dios. No que conozcamos más lo que debo y lo que no debo hacer, porque no se trata de caer en religiosidad, sino conocer a Dios. Y lo que estamos haciendo es la tarea que hasta cierto punto también llegó a ser Juan el Bautista. Juan el Bautista no era la luz, pero Dios lo usó para que él, al hablar, la gente se acercara a la luz que es Jesús. Nosotros de la misma manera lo que hacemos es hablar de Jesús para acercarnos a la luz y que la misma luz nos alumbre y nos deje saber lo que sí y lo que no, lo que debo y lo que no debo, lo que no he hecho y tengo que hacer o lo que tengo que abandonar, pero que no salga de nosotros el no hagas esto o hagas aquello. Porque voy a hacer un breve, ¿cómo se dice? Pausa en esto, porque quiero mencionar lo siguiente. Hoy en día hay una frustración en el liderazgo de la vida o de la iglesia cristiana porque queremos que la gente sea de un tipo de cristianos y podemos demandar a la gente, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que comportarte de cierta manera, porque queremos que la gente actúe como consideramos que es lo mejor. ¿Me explico? Porque es que así es un cristiano y así tiene que ser un cristiano. Y eso daña muchas veces más a la gente porque podemos llegar a frustrar a la gente o llegamos a frustrarnos y abandonar el camino de seguir a Jesús porque decimos, ¿sabes qué? Esto no es para mí, es que yo no puedo. Me demandan una vida que ni siquiera quiero, que ni siquiera puedo. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Lo que acabamos de leer anteriormente dice que los hijos de Dios no nacen de la sangre ni por deseos naturales o por voluntad humana, sino que nacen de Dios. No es algo que nosotros podamos provocar con nuestras acciones, sino es algo que Dios hace en nosotros de adentro hacia afuera, si nosotros estamos dispuestos a que Dios opere en nuestras vidas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, siéntete tranquilo en que no tenemos una expectativa de que actúes de una u otra forma. Deseamos que cada vez juntos conozcamos más a Jesús y que nuestra experiencia sea vertical y única con Jesús, que tú vivas tu propia experiencia con Jesús y que nuestra vida sea producto de lo que Dios está haciendo y no de lo que nosotros estamos haciendo en cada uno de nosotros. Y eso es lo mejor, eso es imparable. Eso significa que la luz, que es la palabra de Dios en nosotros, no la detiene la oscuridad que puede haber en nosotros, sino que la luz de Dios en nosotros va sacando poco a poco esa oscuridad. Y entonces, como dice Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cierro ese paréntesis, pero la palabra de Dios siempre alumbra un lugar en donde tiene un gran plan. Y vamos para adelante con Jeremías 29, 11 al 13, dice, porque yo sé muy bien, y aquí conocemos el corazón de Dios, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú sabes muy bien los planes que tienes para ti? Así con esa seguridad, yo sé muy bien los planes que tengo para mí. Sé lo que quiero, pero así como que un plan al 100%, puedo tenerlo, pero lo dudo todavía. No sé si vaya a salir o no vaya a salir. Y Dios llega y dice, hey, imagínate que, lo voy a hacer un poquito exagerado, pero es real, que te llame Dios al teléfono, literalmente, y diga, checa tu correo, te acabo de mandar tu plan de vida. Estaría genial, ¿no? Descárgalo, es un PDF, viene todo, en un Excel, viene todo en plan financiero, tu vida está resuelta. Porque mira, yo sé los planes que tengo para ti. Y luego dice adelante, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué bonitas palabras. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, porque quieren conocer los planes que tengo para ustedes. Dios tiene planes de bien para nosotros. Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Él sabe lo que tiene para nosotros. Y por esa razón te menciono esto, porque Él trae su palabra a nuestras vidas. Él pone el deseo de escuchar su palabra. Más que tengo que ir a la iglesia, porque a veces, y no es malo decirlo,
La necesidad que hay en nuestro corazón de ir a la iglesia no es solo por ir a la iglesia, sino porque mi corazón necesita escuchar la palabra de Dios. Y no me van a dejar mentir, pero qué bien nos hace la palabra de Dios, ¿cierto? Qué bien nos hace la palabra de Dios. No lo que decimos ni cómo lo decimos, sino lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a una cita más. Una cita más en Efesios 2:10. Me gusta esta cita, pero antes, bueno, vamos a leerla. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí hay dos actos. El primer acto, somos hechura de Dios. Todo el mundo es hechura de Dios, porque todos somos hechos por Dios. Somos parte de su creación. Es la primera parte, somos hechura de Dios. Pero no todos somos creados en Cristo Jesús. Todos somos hechos por Dios, pero a quienes le recibimos en nuestro corazón, a quienes aceptamos a Jesús, somos creados en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Hasta que yo acepto a Jesús en mi corazón y acepto lo que Él hizo en la cruz, que murió por mí, que Él vino a pagar lo que yo debía pagar, pero no podía porque no me alcanzaba, pero gracias por lo que Jesús hizo, y acepto que Él es el Hijo de Dios, y reconozco que Él es mi Salvador personal, entonces soy creado en Cristo Jesús. Porque qué injusto es que Dios espere de mí santidad si no soy creado en Cristo Jesús. Porque cuando soy creado en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo a mi vida a capacitarme para poder obedecer lo que Dios me pide. Qué injusto sería que Dios me pida algo de lo cual no me capacita para hacerlo. Pero Dios, al nosotros aceptar a Cristo, nos da su Espíritu Santo que nos empodera, nos capacita, valga la redundancia, para tener la capacidad de obedecer a Dios. Por eso dice aquí: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo, si solo aceptamos ser hechura de Dios y creer en Dios, creer a nuestra manera hasta cierto punto, a lo mejor no obedecer a sus enseñanzas tal cual, como acepto a Cristo en mi corazón, recibo al Espíritu Santo, honro su presencia, sino simplemente creo. Si no busco ser lleno del Espíritu de Dios y no busco ser constantemente lleno de su palabra e intento hacer las buenas obras, me voy a quedar en un intento humano. ¿Sí me estoy explicando? Pero si recibo al Espíritu de Dios, si busco la llenura del Espíritu de Dios y busco y honro la presencia de Dios con mi vida, en donde estoy, en donde me muevo, cómo hablo, lo que hago, no por tratar de ser una buena persona, sino porque con mi vida quiero honrar la presencia de Dios, porque Dios está en mí y honro la presencia de Dios, no porque quiero parecer cristiano, sino porque Cristo vive en mí y eso me hace cristiano. No voy a batallar. Pero si lo hago sin su espíritu, sin su poder, me voy a frustrar porque digo, es que quiero ser bueno, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Si aún llenos del Espíritu Santo, si somos humanos, nos es difícil, ¿verdad?, obedecer a Dios, cuanto más sin ser llenos de su poder. Entonces, solamente de esa manera, creados en Cristo Jesús, vamos a poder ser destinados a buenas obras. Dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. A manera de resumen, esta tercera parte de comenzar con Jesús creando. Dios ya nos hizo, pero Él nos llama a crear, a seguir co-creando con Él. Nuestras decisiones, al final del día, siempre tienen un efecto. Lo que hoy decidimos va a tener un efecto el día de mañana. Ahorita nos están alcanzando efectos de decisiones que quizá tomamos hace 10 años, hace 5 años. Y a lo mejor nos están esperando efectos de decisiones que también tomamos o que vamos a tomar. Eso es natural.
Y de eso se trata la vida, de crear con Él la vida y ser responsables de que hoy estamos aquí y hacia donde vamos es hacia donde nos estamos dirigiendo con nuestras decisiones. Y comenzar con Jesús, hemos hablado de comenzar con Jesús caminando, que Él no nos demanda perfección. Él dice: hey, sígueme, simplemente sígueme, sé tú tal y como eres, pero sígueme, acepta la invitación de seguirme. El segundo domingo aprendimos a comenzar con Jesús escuchando, ¿verdad? Escuchar lo que Él dice, escuchar su palabra y dejar que su palabra, por eso en esta tercera parte es creando, que su palabra nos ayude a tomar acción y a crear, ahora sí, que un ambiente en el que nos guste seguir caminando con Jesús, escuchando y disfrutar el camino. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos va a ayudar a entender el desorden, y esto es un poco, es fuerte, pero es lo bueno que hace la palabra de Dios. Y me quiero regresar a Génesis capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. En el principio Dios te creó a ti y me creó a mí. Como cuando entramos a la escuela, ¿verdad? El primer día de clases, ¿qué es lo típico que dicen los maestros? Ustedes todos están pasados, ¿verdad? Aquí el que reprueba es porque quiso. Pero así Dios dice: hey, de tu primer día, mira, ya, pues sí, ¿verdad? Llegamos con un corazón pecaminoso, porque en este mundo, pero al menos sin haber pecado. ¿Sí me explico? En cuanto tomamos conciencia, ya le robamos un peso a papá o nos quedamos con la feria del mandado y empezamos a fallar, naturalmente, porque tenemos un corazón pecaminoso. Pero Dios creó todo perfecto. Dice la Biblia que Dios creó perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Pero Dios nos creó perfectos, con un plan. Y dice Génesis 1, dice: en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. ¿Sí? Y dijo Dios: sea la luz, y la luz hizo que se separara las tinieblas y la luz. Hoy la palabra de Dios viene a hacer lo mismo en nosotros. La palabra de Dios nos viene a alumbrar. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos viene a alumbrar para ayudarnos a entender que en nosotros está deforme y está vacío. Y que ese vacío solamente lo llena Jesús. Y que esa deformidad en nuestra identidad, en nuestra percepción, en nuestra cosmovisión de cómo interpretamos la realidad, solamente Él la puede nuevamente formar. Porque como vemos a las personas, como vemos las situaciones, como actuamos, como hablamos, como somos frente a la gente y detrás de la gente, refleja la forma que tenemos y lo vacíos o llenos que estamos. Y Dios nos creó no para estar deformes ni para estar vacíos, ¿verdad? Hay gente feita, se crean, pero así los hizo Dios. Es broma, solamente para romper un poquito. Todos son bellos. Dios nos hizo perfectos, pero también hay que ser responsables, que tomamos decisiones que deforman nuestro carácter. Tomamos decisiones que deforman nuestra identidad y nos alejan de lo que realmente Dios creó. Y a eso viene la palabra de Dios, a darnos forma, a darnos una llenura y a destinarnos a buenas obras. Y quiero decirte esto: somos un proyecto activo en las manos de Dios. Y recíbelo en tu corazón de parte de Dios, pero Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Y a lo mejor Él empezó, dice su palabra, que Dios, que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando en nosotros. Pero a veces nosotros nos volvemos intocables, ¿verdad? Y Dios quiere meter mano para ayudarnos. Y hey, Dios, ni te metas, ¿verdad? Y Dios nos manda un versículo o un mensaje de Dios.
ni te metas. Ponemos un cercada, no se permite Dios. A mi vida ni me toques, Dios. ¿Por qué? Porque yo sé cómo. Y yo así soy y no voy a cambiar. Y Dios quiere meter mano para moldearnos, trayendo luz. Es incómodo. Yo cuando tenía esa edad de esta anécdota que les platico, me dio vergüenza. Pero si hoy Dios viene a nuestra vida y se asoma a nuestro corazón, lo mejor que puede decir es: qué bueno que aquí habita Jesús, ¿verdad? Pero si no, va a preguntar: ¿quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Y a lo mejor no nos damos cuenta de lo desordenada y vacía que está nuestra vida, porque también al no darnos cuenta de qué tan desordenada y vacía está nuestra vida, puede ser una normalidad, pero esa normalidad hace que todo el día a lo mejor andemos gruñones, hace que todo el día a lo mejor andemos o que ni siquiera nosotros nos entendamos lo que pasa, pero es como así soy, pues que me entiendan, ¿verdad? Porque ni yo me entiendo. Pero no, Dios, por eso el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un fruto, que esas 9 características, cuando Dios viene y trae orden a nuestro corazón, ese fruto empieza a emanar de nuestras vidas. Y nosotros primero que todo lo comenzamos a disfrutar, y quienes nos rodean también. Entonces, en esta mañana, el deseo de mi corazón es que si en tu intención esta serie de Comienza con Jesús es a propósito de este mes de enero comenzando el año, porque a lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Este año quiero hacer las cosas bien con Dios, quiero estar bien con Dios. Y aunque es la 4ª semana o el 4º domingo del mes, creo que estamos a tiempo de decir: ¿sabes qué? Quiero comenzar con Jesús, creando con Él la vida que Él tiene para mí. Que mis decisiones no deformen su creación, sino más bien se parezca más a lo que Él soñó acerca de mí, de la persona que Él quiere que yo sea. Vamos a la penúltima cita. En Romanos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Déjenme intentar explicar lo que considero que es muy importante por lo que estamos platicando. Dice: les ruego que cada uno de ustedes, primero que todo, de manera individual, dice que cada uno de ustedes en adoración espiritual, aquí no está diciendo en adoración física, ¿verdad? No está diciendo que nos convertamos nosotros en un sacrificio vivo, no, porque eso no es así, es espiritual. Ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Número 1, vivo. Si estamos vivos, podemos entrar a esta oportunidad que Pablo le habla a los romanos. Santo, ¿qué significa santo? Santo significa es estar apartado para. ¿Sí? A lo mejor tú dices: ¿sabes qué? Esta pluma la voy a usar nada más para firmar cosas importantes. Ahí estás santificando la pluma, la estás separando solo para un uso específico. Eso significa ser santo, ser santificado. ¿Sí? Este sillón es nomás para ver el juego de los Tigres o Rayados. Lo estás echando para ¿cierto? Esto nada más, este vaso es nomás para tomar en ciertas fechas. Estás santificando algo. Lo mismo dice aquí: ofrezcan su vida viva, santa. ¿Qué quiere decir? Que tu vida, diga: ¿sabes qué? Mi vida la voy a vivir solamente para Dios. Esto no significa que te vas a rapar, que te vas a poner una túnica y te vas a alejar de la sociedad. No,
significa que aún dentro de la sociedad tú vas a honrar a Dios. Y lo más importante para ti es, ¿sabes qué? Mi vida, primero que todo, va a ser agradar a Dios. Si agrado a Dios, voy a poder agradarme a mí. Y si me agrado a mí, voy a poder amar a los demás. Voy a poder dar sabor a la vida de otros. Y no, me gusta decir esto, Dios nos ha llamado a hacer sal para dar sabor, ¿verdad? No para dar gusto. Y a veces vamos a dar sabor aunque a la gente no le guste. No se trata de quedar bien con todos, sino de ser sinceros y ser con amor lo que Dios quiere que seamos. Entonces, ser santos es estar apartados para Dios, es, ¿sabes? Voy a vivir para Dios. Yo decido que mientras esté vivo, voy a estar apartado para Dios. Es un tema muy profundo que sí me gustaría abordar después, pero no se trata de ser santurrones, sino de ser responsables de vivir con determinación agradando a Dios, pero libres de prejuicios y de religiosidad, ser humanos, ser seres humanos creados en Cristo Jesús. Y finalmente dice, y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta es parte de la clave del poder comenzar con Jesús, creando la vida o co-creando la vida que Dios tiene para nosotros. Y es permitiendo que su palabra traiga una renovación a nuestro entendimiento. Dejar que la palabra de Dios renueve nuestra manera de pensar. Si dejamos que su palabra, como aquellas palabras de mi tía que dijo, ¿quién vive aquí en este cuarto sucio? Si dejamos que la palabra de Dios venga y nos diga, ¿quién vive aquí en este corazón? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y dejamos que, nos incomode un poco, pero que nos haga ver la realidad de nuestro contexto. Y digamos, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Y puedas llegar hoy a tu habitación y decir, ¿sabes qué? Esto no, esto sí, esto con mayor cuidado lo voy a tener aquí. Y empecemos a ver nuestra vida de esa manera. Que a la luz de la palabra permitamos los cambios correctos, los cambios urgentes, los cambios que a lo mejor llevan más tiempo, pero que comiencen a suceder. Y eso es lo que va a hacer de nuestra vida. Escucha esto con atención. Esto es lo que va a hacer de nuestra vida un reflejo de que somos obra de Dios y no obra de una religión. Porque nuestra vida es producto de lo que Dios está haciendo, que yo le estoy permitiendo que haga en mí, porque estoy permitiendo que su palabra renueve mi entendimiento. Es lo que dice aquí, que renueve, dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice, no se amolden al mundo actual. ¿Qué quiere decir esto? Claro que hay una manera de pensar en tendencia, de una manera general. Todos pueden llegar a decir hoy en día, Dios no existe. Lo que hace 10 años se creía socialmente es totalmente diferente de lo que se cree hoy. Los valores, aunque siguen siendo los mismos, tienen diferente valor, se han degradado y se ha dicho cosas que son buenas que antes no eran buenas y que no siguen siendo buenas, y se ha dicho que son cosas buenas, cosas. Hay una manera general de pensar que no tiene nada que ver cómo piensa Dios a la luz de su palabra, pero cuando dejamos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si tú dices, ¿sabes? Yo quiero saber, si Dios tiene un plan conmigo, yo quiero saber, porque si Él ha traído su palabra a mí es porque Él tiene un plan conmigo, un plan en mí. Yo lo quiero saber. Bueno, a medida que nosotros nos acerquemos a la Biblia, que busquemos su presencia, Él nos va a ir ensanchando el entendimiento y hacer comprender cuál es la voluntad que Él tiene para nosotros. Y el yo estar acá frente a ustedes, considero que es la voluntad de Dios para mi vida.
y a medida que me acerco a su palabra, me ensancha el entendimiento y me dice, tienes que reabrir Antorcha. ¿Sí me explico? Y eso yo lo interpreto para mi vida. Y si al hacer esto, digo, mira, cómo una decisión repercute para bien de más personas, seamos ese río que bendice a mares, que nuestras decisiones también bendigan a otras personas. Que tus decisiones también bendigan a otras personas. Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy seguro que tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿cierto? Nos emociona pensar eso. Bueno, acerquémonos a Dios y Él, con un versículo, algo que va a suceder en tu vida, es decir, yo no había visto este versículo como lo estoy viendo ahorita. No lo había interpretado tantas veces que lo he leído y hasta ahora lo entiendo. Bueno, es que Dios trajo ese versículo para este momento de tu vida para alumbrarte y ayudarte a ver de manera más clara el contexto. Y parte de ello te va a hacer ver lo que necesitas hacer de manera urgente o de manera progresiva, pero viene un cambio, toma de decisiones. Así es que no hagas algo porque te demande la religión hacer, haz algo porque Dios te manda hacer. Y todo lo que Dios nos manda hacer es por nuestro bien, porque dice Dios, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y termino con este versículo, Salmo 32:8. Salmos 32:8 me gusta mucho porque también puedo escuchar a Dios hablando a nuestro corazón en cualquier momento de nuestra vida, y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino. Así es que Dios no dice, no, yo ya te dije una vez, si no obedeces allá tú, ¿verdad? No, Dios dice, hey, va. Te voy a hacer entender y te voy a enseñar, te voy a mostrar por dónde ir. Porque tanto te amo, dice Dios, que no solamente te voy a enseñar, no solamente te voy a hacer entender, sino que voy a poner mis ojos sobre ti y voy a estar al tanto de ti. Pero es una gran diferencia entre ser hechura de Dios, pero también ser creado en Cristo Jesús. El producto de ser creado en Cristo Jesús es dejar que su palabra transforme mi mente y mi corazón. Dejar que su palabra renueve mi entendimiento. Yo no solo quiero ser hechura de Dios. Como hechura de Dios, dice la Biblia que el sol sale para todos, para buenos y malos, para toda la hechura de Dios. Pero para los que son creados en Cristo Jesús, hay una eternidad para empezar en su presencia. Para los que están creados en Cristo Jesús, hay bienaventuranzas. Para los que están creados en Cristo Jesús, hay un futuro lleno de esperanza. ¿Sí me explico? Esa es la diferencia. No se trata de cuál es tu religión. Se trata de que tu vida es producto de qué. Y qué mejor que nuestra vida sea un reflejo de aquel que comenzó la buena obra. Que a lo mejor hubo un tiempo en el que permitimos un desorden y un vacío, pero dejamos que Dios traiga su luz a nuestro corazón y traiga orden y traiga todo lo bueno. Porque si ustedes meditan esta semana, que dicho sea de paso, les recomiendo todos estos versículos, si pueden anotarlos y puedan meditar en ellos entre semana. Pero si pueden leer todo el capítulo 1 de la creación de Dios, dice, y vio Dios que era bueno. Conforme iba añadiendo cosas, y vio Dios que era bueno. Así es que Dios, todo lo que va a hacer en nosotros es bueno, siempre y cuando seamos creación en Jesús. Ahí en donde estás en tu corazón, en tu lugar, quiero invitarte a que cierres tus ojos e inclines tu rostro y aprovechar este tiempo. Yo no sé qué específicamente Dios te haya traído. Yo no sé qué específicamente Dios
haya puesto en tu corazón, qué palabra haya puesto en tu corazón. Pero si algo hoy, mientras escuchas este mensaje, Dios ensancha tu entendimiento, no lo ignores. Porque a lo mejor tú puedes considerar es algo pequeño o es algo que ya sabía, pero al recordarlo me causó algo, me provocó algo, me hizo entender que es importante, al menos en este momento. Es porque Dios necesita que lo tengas presente, y quizá eso te va a traer a tomar una decisión que te lleva a una co-creación en Cristo Jesús, a seguir co-creando una nueva vida. Así es que ahí en donde estás, dale gracias a Dios por traer su palabra a tu corazón. Dale gracias porque Él está interesado en seguir haciendo algo en ti y no te va a dejar hasta terminar en ti lo que Él dijo que iba a hacer. Dale gracias porque Él no ha quitado sus ojos de ti, no ha quitado sus ojos, su mirada en ti. Creo que hoy podemos estar con un corazón agradecido porque Él trae palabra. Deja que te abrace el corazón, que te abrace el alma, que te fortalezca tus huesos, que te recuerde su propósito. Deja que Dios haga de ti una obra que bendiga, una obra que bendice, una obra que es plena. Y si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, esta hora yo te invito a que invites a Jesús y le digas: si tú eres la palabra, Jesús, si tú eres la palabra, si tú al ser la palabra eres vida y luz, te invito a que entres a mi corazón, para que traigas luz y me alumbres y me hagas ver la realidad, y bajo tus principios yo caminar y hacer los cambios necesarios y disfrutar el comenzar contigo. Vamos, si ese es tu deseo y tu necesidad, invita a Jesús a tu corazón y deja que Él alumbre. Pero prepárate para el desafío, prepárate para la aventura de seguir a Jesús, porque su palabra va a traer cambio. Deja que Él sea el que provoque el cambio, que Él te haga entender qué es el cambio, para que seamos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, que seamos obra de sus manos y no intento de la religión.